Lea la primera parte aquí. Me gustaría decir que la espera fue lo peor, pero lamentablemente no fue así. Sin embargo, no tuve paz durante las semanas posteriores a la primera visita de Lily. Llámala como quieras, representante de ventas, emisaria, estafadora o súcubo. Pero mi vida cambió para siempre después de que Lily Burns viniera a verme a mi negocio en crisis. La guapísima y seductora Lily me había hecho una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad, y claro que lo era. Pero Lily usó todas sus habilidades para obligarme a firmar ese maldito contrato con su empleador, y ahora me tenían en sus garras. Tenía que cumplir sus órdenes ahora, de lo contrario, habría graves consecuencias tanto para mí como para mis seres queridos. Para mi primera misión, me habían dejado en las playas mortíferas del purgatorio, obligado a presenciar cómo individuos enfermos y retorcidos apostaban sobre qué almas perdidas serían atrapadas por serpientes infernales y arrastradas al abismo. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar en esa playa maldita, observando con terror paralizado cómo esos monstruos emergen de las olas para devorar a víctimas indefensas con sus poderosas mandíbulas. Esta fue solo una de las pesadillas. En otra me encontré en una llanura de hielo interminable azotada por vientos gélidos y nevadas devastadoras, mientras buscaba en vano a mis familiares atrapados. Y luego estaban los sueños donde ella aparecía Lily Burns en todo su terrible esplendor, con su cabello rojo, ondeando, y sus ojos verdes centelleantes. En mis pesadillas no podía resistirme a sus habilidades seductoras, aunque sabía quién era en realidad. A veces mis sueños eran sexuales mientras Lily y yo fornicamos brutalmente. Disfrutaba de un momento de éxtasis. Antes de las inevitables consecuencias, el cuerpo desnudo de Lily se convertía en algo monstruoso, un demonio de ojos negros con colmillos largos y afilados. Grité y luché, pero fue en vano, ya que el demoníaco Lily me dominó y mordió profundamente mi carne expuesta, devorándome como una mantis religiosa haría con su pareja. Me despertaba gritando noche tras noche, incapaz de sobrellevar el trauma. ¿Y qué podía hacer? ¿Con quién podía hablar de esta pesadilla? Con la policía. Con un sacerdote. ¿Quién me creería? Quizás haya alguien ahí fuera que pueda ayudarme. Pero es un gran riesgo contactar a alguien, porque creo que me están vigilando. No había salido mucho en público desde la primera visita de Lily, pero cuando lo hacía, experimentaba una profunda paranoia, siempre mirando por encima del hombro y entre la multitud. De reojo los veía observando. A veces era Lily, otras Hans o Sanjay, los empresarios adoradores del diablo que había conocido en las tierras fronterizas. Y a veces veía una figura verdaderamente aterradora, un hombre vestido con el traje más elegante, guapo e inmaculadamente vestido, pero con una sonrisa sádica, grabada en sus labios y ojos oscuros, y amenazantes, llenos de malicia y furia apenas contenida. Solo vi a esta misteriosa figura un instante, pero incluso el más breve encuentro con este hombre fue suficiente para helarme la sangre. No sabía con certeza quién era, pero puedo aventurar una suposición, aunque no me atrevo a pronunciar su nombre. Cada mañana me arrastraba fuera de la cama, intentando en vano olvidar las pesadillas, mientras me dirigía a una oficina vacía donde me sentaba a esperar. Mi agencia de viajes se había salvado del abismo tras mi pacto con el diablo. La inyección de dinero tras mi primer encargo había saldado mis deudas y me había devuelto a la normalidad. El negocio volvió a ser solvente, y lo único que necesitaba dar a cambio era mi alma. Era otra mañana de lunes tranquila cuando regresó. Casi salté de la silla en cuanto oí el timbre y vi su rostro en la cámara, esos penetrantes ojos verdes, mirándome fijamente. Recordé cómo me sentí la primera vez que llamó a mi puerta la lujuria, la emoción y la codicia que experimenté cuando una mujer hermosa con una oferta de ensueño entró en mi oficina. Qué ingenua había sido. Ahora veía a Lily como lo que realmente era, un demonio disfrazado de cuerpo humano. Pero aún tenía poder sobre mí,
y por mucho que quisiera mantenerla alejada, no tuve más remedio que dejarla entrar. El sudor me corría por la frente mientras escuchaba el repiqueteo de sus tacones de aguja en la escalera, mientras mi mente corría mientras imaginaba en qué infierno me metería a continuación. Incluso a estas alturas quise resistirme decirle a Lily que se fuera al infierno, o mejor dicho, que volviera al infierno. Pero toda mi determinación y mi desafío se desvanecieron al ver esos ojos verdes y esa sonrisa encantadora en unos labios rojo rubí. «Buenos días, George», dijo amablemente mientras se sentaba frente a mí. «Qué bueno verte de nuevo». Sentí una oleada de ira al oír esas palabras, pero el miedo me contuvo. «Ojalá pudiera decir lo mismo», murmuré mientras miraba a mis pies. «Vamos». George, respondió ella con una risita. «Sé que este cambio de carrera es duro, pero de verdad necesitas adaptarte. Nuestro jefe ha cumplido su palabra. Todas tus deudas están saldadas y el futuro es prometedor para tu negocio». La miré con asombro antes de responder. «El futuro es brillante». «¿Cómo puedes decir eso? Solo representan oscuridad y muerte». Mi arrebato fue imprudente, y temí que Lily desatara la bestia que habitaba en su interior. Pero para mi alivio mantuvo la calma manteniendo su rostro humano al responder. «Somos tan diferentes, George. ¿De verdad te crees mejor que nosotros? No olvidemos tu fascinación por los rincones más oscuros de este mundo. Estabas obsesionado con viajar a zonas de guerra y desastres mucho antes de nuestro primer encuentro. ¿Por qué crees que te elegimos en primer lugar?» No tenía respuesta a esa pregunta. Me dolía que me compararan con esos monstruos. Siempre tuve un lado oscuro, eso era cierto. Pero la oscuridad me atraía, no me consumía. Sin importar lo que presenciara o en lo que me viera obligado a participar, jamás podría olvidar mi humanidad. «Bueno», George continuó. «Lily, estoy segura de que sabes por qué estoy aquí. Tengo los detalles de tu próxima misión». Se me encogió el corazón y me dio un vuelco el estómago. Esto era lo que había temido durante esas semanas de espera. Sabía las consecuencias si no cumplía, pero aún así necesitaba más información antes de embarcarme en mi próxima odisea infernal. «Espera un momento», interrumpí. «Tengo preguntas». Lily suspiró profundamente molesta antes de parpadear. Juraría haber visto la oscuridad tras esos ojos verdes y temí haberme pasado de la raya. Su voz se volvió más grave y hostil, pero Lily respondió. «El tiempo apremia y mi paciencia también. Pero te permitiré una pregunta, George». Mi mente daba vueltas mientras intentaba pensar. ¿Qué le preguntaría? ¿Debería preguntarle quién era nuestro empleador? Sospechaba que ya sabía la respuesta, pero temía que mi teoría se confirmara. ¿O debería preguntarle por qué me habían elegido? De nuevo no estaba seguro de estar listo para la respuesta. Al final solo se me ocurrió una pregunta. Estos clientes, las personas que traemos a estos otros mundos, ¿quiénes son y por qué hacen esto? Lily sonrió y asintió con la cabeza antes de responder. Nuestros clientes son un grupo selecto de personas que han establecido acuerdos especiales con nuestra empresa para viajar a estos lugares únicos. Pagan un precio considerable por este privilegio, ya sea en oro o en sangre. «Oro o sangre», repetí, recordando cómo Lily había usado esa misma frase en nuestro encuentro anterior. «¿Qué quieres decir con eso?» Lily suspiró una vez más y puso los ojos en blanco frustrada. «Dije una pregunta y esta es la segunda. Menos mal que me gustas, George». Sonrió amenazadoramente antes de volver a hablar. «El amo no necesita mucho dinero ni riquezas materiales en su reino. Pero la riqueza y los bienes son importantes en nuestras operaciones en la cima, así que quienes pueden contribuir a la causa tienen un lugar en la mesa. Pero lo que nuestro amo realmente anhela son almas, y quienes puedan entregarle cadáveres siempre serán bienvenidos». Me estremecí al oír esas palabras y francamente deseé no haber hecho la pregunta. Siguió un momento de silencio tenso, pero Lily pronto volvió a centrar la conversación en el tema.
Basta de hablar, George dijo antes de sacar una tarjeta de presentación de su bolso y colocarla cuidadosamente sobre el escritorio frente a mí. Te necesito en esta dirección hoy a las 3 p.m. No llegues tarde, hizo una pausa mirándome con desdén. Deberías ir a casa a cambiarte. Ponte botas de montaña y ropa abrigada. Tienes un arma de fuego, negué con la cabeza. Bueno, no te preocupes, respondió Lily. Te proporcionaremos todo lo que necesites. Solo tienes que estar presente y hacer lo que te digamos. Nos vemos pronto, George. Dicho esto, se levantó de la silla y caminó tranquilamente hacia la puerta cerrándola tras ella mientras bajaba las escaleras. Me quedé en silencio un buen rato, incapaz de moverme de la silla de la oficina, con la cabeza dando vueltas y respirando con dificultad, mientras mi mente, presa del pánico, revoloteaba al contemplar el nuevo horror al que me estaba metiendo. Llegué temprano al lugar tras haber seguido las instrucciones de Lily al pie de la letra. El lugar era inusual, un almacén abandonado en un desolado polígono industrial. Parecía el tipo de lugar al que los mafiosos llevaban a sus víctimas para ejecutarlas y enterrarlas en secreto. No sabía para qué usaba este edificio la organización de Lily, pero supuse que estaba a punto de descubrirlo. Al entrar al almacén por la puerta abierta, me sorprendió ver que ya había un grupo, dentro 4 de ellos iban equipados con ropa de calle y llevaban una serie de equipos y mochilas y con armas a sus costados. La quinta persona presente era Lily, y no podría haber parecido más fuera de lugar en ese ambiente abandonado vestida con su traje de negocios y tacones, altos, su terrible belleza irradiando entre los escombros y la basura variada esparcida por el suelo. «Ah, George», exclamó con una sonrisa torcida mientras cruzaba el umbral para recibirme. «Me alegra mucho que hayas venido. Te presento a nuestro grupo». Se giró hacia los otros 4 a quienes vi por primera vez. Una figura en particular destacaba entre la multitud, un hombre corpulento de rostro bronceado y canoso, con una mirada severa, su figura musculosa, contenida bajo un uniforme caqui y con una enorme escopeta para elefantes colgada de su poderoso hombro. Caminó hacia mí, mirándome de arriba abajo con evidente desprecio, mientras Lily hacía las presentaciones necesarias. «George Walsh, te presento al Sr. Kurtz, ex militar sudafricano y cazador de caza mayor. Él liderará la expedición». Estaba nervioso y desconfiado, pero recordé mis modales y le ofrecí la mano en señal de amistad mientras decía: «Encantado de conocerlo, Sr. Kurtz». Sin embargo, el cazador de ojos muertos no correspondió y se negaba a tomar mi mano mientras escupía sus siguientes palabras. «¿Tienes experiencia de caza o entrenamiento con armas de fuego?» «No me temo que no», respondí nervioso. «Entonces no te daré un arma», respondió Kurtz bruscamente, antes de señalar una colección de mochilas apiladas en el suelo del almacén. «Lleva una bolsa y una linterna. Cuando lleguemos, quédate detrás de mí y haz exactamente lo que te diga». Asentí dócilmente sin entender aún qué implicaba exactamente esta expedición. Pero Lily no perdió tiempo en presentarme a los otros 3 miembros del grupo. «Y aquí están 3 de nuestros clientes más valiosos», dijo mientras me señalaba a 2 hombres y una mujer, todos con rifles AR-15. El hombre mayor era calvo y llevaba gafas gruesas. Vestía uniforme de camuflaje y un sombrero de tundra. Me sorprendió ver una amplia sonrisa en sus labios y una evidente emoción en sus ojos. El segundo hombre era unos 20 años más joven y tenía una espesa cabellera oscura, pero guardaba un cierto parecido con su compañero mayor, por lo que supuse que podrían ser padre e hijo. Nunca lo supe con certeza, pero parecía que el joven compartía el entusiasmo de su mayor por la expedición. La tercera integrante era una mujer de unos 30 años, de ojos azules y cabello rubio, recogido en un moño discreto. Vestía un mono bronceado y tenía una mirada severa que la hacía parecer una mujer seria. «Sin nombres reales, por favor», dijo la mujer en tono serio. «Por supuesto», respondió Lily con una sonrisa pícara. «La discreción es prerrogativa del cliente». «¿Prefiere que usemos alias?» «Claro», respondió la mujer rubia mirándome. «Puedes llamarme Athos. Él es Porthos.
añadió señalando con la cabeza al joven. Y ese tipo se llama Aramis, añadió refiriéndose al hombre mayor. Encantado de conocerlos, respondí intentando fingir entusiasmo. ¿Y puedo preguntarles qué hacen hoy aquí? Athos frunció el ceño con desaprobación, pero Aramis respondió con gusto. Somos cazadores de trofeos, respondió con entusiasmo. Los tres hemos cazado animales grandes por todo el mundo, elefantes y leones en África, tigres en la India, osos polares y morsas en el Ártico. Lo que sea, lo hemos cazado. Ah, ya veo, respondí levantando una ceja intentando disimular mi disgusto. Claro que se ha vuelto más difícil practicar nuestra afición, añadió Aramis. Las organizaciones de derechos de los animales, las leyes de conservación. ¿Sabes de qué hablo? Asentí con la cabeza en señal de reconocimiento, aunque no estaba seguro de hacia dónde se dirigía esta conversación. Por eso estamos tan agradecidos a nuestros benefactores, dijo Porthos mientras se hacía cargo de la explicación. Nuestro acuerdo con Lily nos permite visitar cotos de caza lejos de miradas indiscretas y rastrear y matar a las presas más letales. Por eso estamos aquí. Se me cayó la mandíbula y me costó encontrar las palabras para responder, pero Lily estaba allí para hacer avanzar las cosas. Bueno, ya basta de presentaciones, es hora de que vengan. En ese momento, Lily realizó un ritual que ya había visto antes, pero que esperaba no volver a presenciar. Sus ojos se tornaron negros como el azabache, y sus horribles fauces se abrieron mientras pronunciaba un conjuro en un idioma que no entendía. La temperatura dentro del almacén subió drásticamente, y en cuestión de segundos un remolino rojo sangre se materializó en la pared del fondo, un vórtice que nos llevaría al infierno que nos aguardara al otro lado. Todo esto me resultaba familiar, pero Lily tenía otro truco bajo la manga. Esta vez, hablando en inglés, dijo: «Que este orbe, un regalo de nuestro maestro, te guíe a través de los lugares más oscuros». No entendí a qué se refería, pero un instante después, una bola de fuego apareció inexplicablemente en el centro del espacio, un orbe que ardía con tanta fuerza que me dolía la vista al mirarlo. La bola de fuego simplemente flotaba frente al portal como esperando órdenes, y la oportunidad de convertirse en el sexto miembro de nuestra partida de caza. Pronto quedó claro que la participación de Lily en el ritual había terminado. No nos acompañaría al inframundo. En cambio, le susurró instrucciones de despedida a Kurtz al oído antes de caminar tranquilamente hacia la salida. La vi marcharse notando cómo se giró brevemente para guiñarme un ojo con picardía mientras decía: «Diviértete». Seguí mirando a la mujer demoníaca con asombro, con ganas de salir corriendo tras ella. Pero Kurtz no lo permitió, me puso una mano firme en el hombro y me gritó al oído: «Maldita sea, deja de perder el tiempo y entra al juego. Debemos pasar antes de que se cierre el portal». Me sentí más que un poco intimidado por el maestro de caza, así que hice lo que me dijo y recogí mi mochila y los suministros asignados antes de que me empujaran hacia adelante con el resto del grupo. La bola de fuego flotante fue la primera en entrar al portal flotando por el aire como si tuviera vida propia. Los tres mosqueteros fueron los siguientes en cruzar saltando al vórtice uno a uno, aferrados a sus bolsas y armas. Kurtz me obligó a ir después llorando en mi oído al sentir el aire caliente y rancio. «Tu turno, muchacho Georgie». Literalmente, me empujó hacia el portal carmesí y ahogué un grito cuando me atrajo la oscuridad, me consumió mientras mi cuerpo y mi alma eran arrojados a una nueva pesadilla. Desperté en un lugar oscuro, frío y sin vida. A tientas sobre la roca desnuda, pedí ayuda a mis compañeros. Por aquí George respondió una voz que no pude reconocer. Me arrastré hacia la voz amigable, pero cuando mis ojos se acostumbraron, pude ver una luz delante de mí débil al principio, pero que rápidamente se volvió más brillante, llevando luz a lugares oscuros. Recordé las palabras de Lily, dichas en el plano mortal, y de repente cobraron sentido. La bola de fuego nos iluminaba dentro de esta cueva oscura, como si hubiéramos sido transportados a un túnel subterráneo, a gran profundidad y más allá de la luz natural.
Me puse de pie con pies temblorosos y avancé por el suelo de la cueva. Vi a mis compañeros armados, reunidos alrededor del orbe en llamas, alzando las antorchas de sus rifles mientras inspeccionaban el perímetro. Yo era el único miembro desarmado del grupo, y que me dirigía al centro del círculo defensivo, observando la oscuridad que nos rodeaba y el alto techo. Era un ambiente escalofriante y aterrador, peor incluso que las mortíferas playas del purgatorio. No sabía qué mal acechaba en la oscuridad de estos túneles y cavernas, aparentemente interminables, pero experimenté un frío presentimiento mientras esperábamos. Afortunadamente, Kurtz parecía familiarizado con este paisaje infernal y pudo darnos el visto bueno una vez que estableció que no había ninguna amenaza inminente. A continuación sacó una tableta electrónica de su mochila y abrió un mapa precargado en la pantalla, un laberinto de inmenso tamaño y complejidad en el que ya estábamos. Tras confirmar nuestras coordenadas, Kurtz se giró y observó a su grupo de caza, examinando nuestros rostros iluminados por el orbe de fuego, antes de hablar. «Escuchen, gente. Bienvenidos al laberinto hogar y prisión del poderoso Minotauro. Este es uno de los entornos más duros y mortíferos que he visitado. Y la presa que perseguimos, bueno, es más que un depredador peligroso. Es inteligente, astuto, y este es su territorio. Recuerden lo que les digo, esta será la cacería más difícil de sus vidas. Pero sinceramente el Minotauro es la menor de nuestras preocupaciones». Hizo una breve pausa y señaló la imagen en su tableta. «Este es el mapa que dibujé en mi última visita. Que yo sepa sigue siendo preciso, pero hay un problema. El laberinto no solo fue diseñado para mantener prisionero al Minotauro, sino también para mantenernos a los mortales fuera. No nos quiere aquí, y la magia oscura de estas paredes reaccionará agresivamente a nuestra intrusión». Hizo una pausa una vez más y miró a cada uno de nosotros directamente a los ojos para enfatizar la importancia de sus palabras. 2 días, 48 horas. Es todo lo que tenemos. Necesitamos salir de aquí para entonces en el punto de encuentro y atravesando el portal. Porque después de esos 2 días, el laberinto se reconstruirá y mi mapa quedará inservible. Quedaremos atrapados dentro del laberinto sin posibilidad de escape. Semenkró encogió el estómago y me sentí mareado. Toda esta información era nueva para mí y casi imposible de comprender. Pero por terrible que fuera esta pesadilla, Kurtz aún no había terminado. «Déjenme aclararles algo ahora mismo», proclamó. «Estoy al mando aquí abajo, y todos deben hacer exactamente lo que yo diga. Iremos a donde yo ordene, descansaremos y comeremos cuando yo lo diga. Todos deben mantener el ritmo y permanecer a mi lado». Juro que Kurtz me miró fijamente antes de decir sus siguientes palabras. «Si alguien se queda atrás, se pierde o se va solo. Sepan esto, no vengo a rescatarlos». Los 3 mosqueteros asintieron con la cabeza como si esperaran estas duras condiciones. Supongo que se habían apuntado uniéndose voluntariamente a la cacería infernal por alguna razón retorcida. Pero yo había entrado en este horror a ciegas, o mejor dicho, me había engañado la siempre manipuladora Lily Burns. Aún así, ahora tenía que adaptarme a mi entorno. Y pronto me di cuenta de una cosa. Kurtz podía ser cruel e insensible, pero seguir sus órdenes me ofrecía la mejor oportunidad de sobrevivir. No tengo palabras suficientes para describir el infierno de los 2 días siguientes, mientras nuestro grupo se abría paso con dificultad por los oscuros, fríos y aterradores túneles y cavernas del laberinto. La bola de fuego ardiente y nuestras linternas a pilas nos proporcionaban algo de luz, pero no podían sustituir la ausencia de sol. Pero no era solo la falta de luz solar lo que nos perturbaba a mí y a mis compañeros. Había una atmósfera amenazante y escalofriante dentro de esos túneles difícil de explicar. Los peligros físicos eran una cosa. El primer día di un paso en falso y casi caigo en una grieta profunda. Kurtz me agarró de la mano y me levantó. Intenté agradecerle al cazador,
pero él simplemente me miró con el ceño fruncido advirtiéndome que me dejaría caer la próxima vez. Pero lo peor de ese laberinto infernal era la amenaza constante y la paranoia que la acompañaba. Perdí la cuenta de las veces que oímos arañazos o correteos a nuestro alrededor, mientras criaturas desconocidas se escabullían en la oscuridad justo detrás de nuestra fuente de luz. Tenía la constante sensación de ser observado a veces. Creía ver ojos rojos y brillantes que nos observaban desde las cuevas negras al pasar. Y luego estaban las voces. Asoriteo. Creo que todos las oímos, gritos lejanos o llantos de auxilio que a menudo parecían amigos o familiares lejanos. Kurtz nos indicó que ignoráramos las llamadas fantasmales, diciendo que el laberinto intentaba engañarnos, para separarnos del grupo y así eliminarnos uno por uno. No entendí exactamente qué quería decir, pero la advertencia de Kurtz me aterrorizó, y juré permanecer al lado del cazador, pasara lo que pasara. Creo que el sombrío entorno nos impactó a todos. Durante las primeras horas de nuestra caminata, Porthos y Aramis conversaban amigablemente comentando cacerías y expediciones anteriores. De vez en cuando su compañera Athos contaba sus propias historias, pero al final del primer día, la conversación prácticamente se había interrumpido mientras una nube metafórica de depresión se cernía sobre nuestro pequeño grupo y luchábamos por lidiar con las diabólicas artimañas del oscuro laberinto. Y todo esto fue antes de encontrarnos con el monstruo que habitaba en él. Caminamos kilómetros y kilómetros moviéndonos lenta y cuidadosamente a través de la oscuridad, sorteando rocas irregulares y trampas. Para mayor incomodidad, percibimos un olor cada vez más desagradable a medida que nos acercábamos al centro del laberinto. Un hedor que me recordó a huevos podridos. Nos deteníamos siempre que Kurtz nos lo permitía, lo cual no era muy a menudo. Comíamos raciones de comida preparada de nuestras mochilas e intentábamos descansar en campamentos improvisados con algunos montando guardia mientras otros se agachaban, pero sinceramente no creo que ninguno pegara ojo en ese infierno. Kurtz fue nuestro líder indiscutible durante la ardua expedición. Permaneció estoico y en silencio la mayor parte del tiempo, solo hablando para gritar órdenes o reprender a alguno de nosotros por quedarse atrás. Aunque nunca lo admitieron, creo que los tres mosqueteros pronto se arrepintieron de su decisión de venir aquí. Claramente recorrer el laberinto y cazar era algo que nunca habían hecho antes. En cuanto a mí, estaba claramente fuera de lugar, pero aún así creo que aguanté bastante bien, hasta el primer ataque. Acabábamos de comenzar nuestro segundo periodo de 24 horas en el laberinto, tropezando en la oscuridad mientras Kurtz usaba su mapa de confianza para guiarnos hacia el centro. Recuerdo que el olor se volvió particularmente fétido, hasta el punto de que me dieron ganas de vomitar. Creo que eligieron el momento para atacar, esperando a que camináramos por un pasillo estrecho antes de salir de entre las sombras. Kurtz fue el primero en oírlos y levantó la mano para ordenarnos que nos detuviéramos antes de arrodillarse y levantar el rifle a la defensiva. Varios objetivos a las 12. Vienen hacia nosotros, gritó. Prepárense para disparar. Los tres mosqueteros obedecieron sus órdenes armándose con sus AR-15 y alumbrando con sus linternas la oscuridad que se extendía ante ellos. Yo no iba armado, así que me escondí detrás de mis compañeros, rezando para que cualquier horror que emergiera no me alcanzara. Pronto oímos un terrible chillido y un correr estrepitoso, mientras docenas de animales corrían por el túnel hacia nosotros. Sus siluetas oscuras pasaron junto a la bola de fuego estacionaria que nos proporcionaba una tenue iluminación, permitiéndonos ver su forma por primera vez. «Ratas», gritó Aramis asombrado. Tenía razón. Los atacantes eran ratas marrones, docenas de ellas tan grandes como perros y gatos, sedientas de sangre y voraces, mientras cargaban hacia nosotros evidentemente con la intención de darse un festín con nuestra carne caliente. «Sacadlos», gritó Athos. Un segundo después, el túnel se llenó del ensordecedor estruendo de los disparos, mientras los 4 cazadores abrían fuego contra nuestros roedores atacantes. Me tapé los oídos y observé con horror cómo una rata tras otra
era abatida por una lluvia de balas, llenando el estrecho túnel con sus cadáveres, pero seguían llegando. Abrí los ojos de par en par al ver a un enorme roedor atravesar nuestras filas y clavar sus hambrientos ojos depredadores en mí. No tuve tiempo de correr ni de gritar antes de que la bestia saltara sobre mí con tanta fuerza que me derribara. La rata gigante y gruñona estaba sobre mi pecho sujetándome mientras yo intentaba desesperadamente contener su ataque asesino con su aliento fétido y sus colmillos chasqueantes a escasos centímetros de mi cara. Creí que estaba muerto, pero Athos acudió a mi rescate. Cargó contra mí usando la culata de su rifle para aplastar al roedor gruñón y apartarlo de mi pecho. Después apuntó y disparó 3 balas al cuerpo de la rata, acabando con su vida de una vez por todas. Respiré profundamente y me levanté lentamente de las rocas irregulares, mirando el rostro iluminado de mi salvador, mientras decía, «Gracias, cuando quieras», respondió ella con una leve sonrisa. Para entonces los disparos habían cesado y el túnel estaba lleno de humo, olor a cordita y ratas muertas amontonadas. Oí a un hombre gemir de dolor cogiendo mi linterna y alumbrándola hacia Aramis. «Maldita sea», juró el viejo cazador. «Uno de esos pequeños bastardos me atrapó». Lo vi, aferrándose una profunda herida de mordedura en su brazo derecho, mientras su sangre goteaba sobre las rocas negras bajo sus pies. «Tenemos que limpiarla y vendarla», dijo Athos mientras buscaba un botiquín en su bolso. «No querrás que se te infecte la herida». Ella se puso a atender a su camarada herido. Mientras tanto, Corts se echó al hombro su fusil aún humeante antes de darnos una advertencia. «Será mejor que se ocupen de esto rápido porque no podemos quedarnos aquí». Señaló los roedores muertos que yacían a nuestros pies. «Esos cuerpos atraerán a otros depredadores y carroñeros y no queremos estar aquí cuando lleguen». Y así el cazador herido fue rápidamente curado, y seguimos adelante adentrándonos más en el laberinto mientras nos acercábamos a nuestra presa final. Mirando hacia atrás me pregunto si estábamos cazando al Minotauro o si él nos cazaba a nosotros. El laberinto fue construido como prisión para contener a la bestia, pero este seguía siendo su territorio. Y conocía el territorio mejor que cualquiera de nosotros, incluso con el mapa cuidadosamente investigado de Kurtz. Al final es un milagro que alguno de nosotros haya salido con vida. Habían pasado varias horas y Aramis se desvanecía rápidamente. Su herida por mordedura sucumbía a la infección a pesar de los esfuerzos de Athos. Quizás había veneno en los colmillos del roedor. En cualquier caso se debilitó y se volvió lento necesitando la ayuda del joven Porthos mientras continuaba nuestra peligrosa travesía. Porthos se quejó repetidamente a Kurtz diciendo que necesitábamos regresar a casa inmediatamente para que Aramis pudiera recibir atención médica urgente. Pero Kurtz, con rostro severo, desestimó todas las súplicas y exigencias. Parecía que no había una salida rápida del laberinto. Teníamos que llegar al punto de encuentro y esperar que Lily hubiera abierto un portal para facilitar nuestra huida. Para entonces casi habíamos perdido la esperanza de una cacería exitosa, pues nuestra única prioridad era sobrevivir. Creo que todos estábamos asustados y exhaustos, y nuestro caminar penosamente por las cuevas se convirtió en algo parecido a una marcha fúnebre, con los únicos sonidos provenientes de los gemidos de dolor de Aramis, cada vez más débil. Al final fue Athos quien dio la alarma dándose la vuelta y alumbrándonos con su linterna uno por uno a la cara. «Espera un momento. ¿Dónde demonios está Kurtz?» Miré a mi alrededor frenéticamente iluminando con mi propia linterna en todas direcciones, pero sin encontrar ninguna señal del canoso líder de la caza. «Dios mío», maldije en voz alta cuando comprendí las implicaciones de la desaparición de Kurtz. Tenía el mapa y era el único que conocía la salida. El pánico empezó a apoderarse de nosotros, pero apenas tuvimos tiempo de pensar antes de que nos azotara el siguiente desastre. El orbe ardiente que invocó Lily nos había proporcionado luz y comodidad limitadas durante nuestra caminata de 2 días, pero en un abrir y cerrar de ojos su iluminación se desvaneció y luego se apagó por completo dejándonos solo con nuestras linternas a batería para iluminar nuestro camino.
Jesús, se escuchó el grito desde la oscuridad. Era Porthos. Lo alumbré con mi linterna y observé cómo depositaba cuidadosamente al herido Aramis sobre las rocas antes de ir a por su rifle. Fue entonces cuando oímos el gruñido bajo y animal que emanaba del oscuro túnel que teníamos delante. Se me erizó el vello de la nuca y un escalofrío gélido me recorrió las venas al enfocar mi linterna en esa dirección. Mis compañeros hicieron lo mismo, y nuestras linternas revelaron algo monstruoso. Nuestros rayos iluminaron la figura de una gran bestia cornuda que dominaba el túnel frente a nosotros. Su enorme cuerpo era casi demasiado grande para el pequeño espacio. La bestia tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro, y reaccionó agresivamente a nuestra luz artificial exponiendo su escondite. Observé con horror cómo sus ojos ardían de un rojo demoníaco feroz, y abrió su enorme boca para revelar hileras de colmillos afilados. Un segundo después, la bestia desató un rugido ensordecedor y espantoso que reverberó en las paredes del laberinto. Y entonces cargó hacia nosotros a gatas, haciendo temblar el suelo mientras la bestia acortaba rápidamente la distancia y lanzaba un ataque mortífero. Porthos se interpuso en el camino de la bestia y gritó aterrorizado mientras alzaba su AR-15 y abría fuego. El joven cazador logró disparar 2 o 3 veces. No sé si alcanzó al Minotauro. Si lo hizo, no lo detuvo ni lo ralentizó. Porthos gritó en su último instante de vida cuando el Minotauro le propinó una patada como si fuera un balón de fútbol americano, estrellando al indefenso cazador contra la pared de la cueva, donde su columna se quebró como una ramita. Aramis apenas estaba consciente debido a su herida infectada, pero era consciente del peligro inminente. Gritó pidiendo ayuda mientras intentaba apartarse a rastras del camino de la bestia, pero el patético intento del cazador por escapar fue en vano, pues el poderoso Minotauro le aplastó fácilmente el cráneo con su pesado casco. Seguí iluminando con mi linterna el camino de destrucción, observando con horror y asombro cómo la enorme bestia continuaba su mortífera masacre. Parecía que solo Athos podía detenerlo. Y para su crédito, la cazadora mantuvo la calma arrodillándose y disparando varias veces contra la bestia que embestía. Pero las balas no lograron penetrar la gruesa piel del Minotauro y la bestia siguió cargando rugiendo con furia infernal. Parecía que nuestro fin estaba cerca, pero de repente un disparo penetrante resonó a nuestras espaldas. La bala impactó al Minotauro de lleno en el pecho, y la bala lo penetró provocando que la bestia gritara de dolor y detuviera su frenética embestida. El Minotauro quedó aturdido por un instante, pero poco después se disparó un segundo tiro. Esta vez la bala impactó a la bestia justo en la frente, desgarrándole el cráneo. Athos y yo observamos con asombro cómo la luz ardiente en los ojos de la bestia se desvanecía, y ésta gimió con fuerza, antes de desplomarse pesadamente en el suelo de la cueva. El Minotauro estaba muerto abatido en su propio territorio. Pero ¿quién había cometido el crimen? Pronto obtuvimos la respuesta al oír un alegre silbido desde las sombras a nuestras espaldas. Me giré y alumbré con mi linterna en esa dirección, viendo a Kurtz emerger de la oscuridad con una escopeta humeante en las manos. Vaya, vaya, proclamó pensativo el líder de la caza, mientras admiraba su propia obra sangrienta. Cuanto más grandes son, más fuerte caen. En ese tenso momento no podía entender qué acababa de pasar. ¿A dónde se había metido Kurtz? ¿Y por qué reapareció justo a tiempo para salvarnos? Pero Athos fue más rápida y le gritó a Kurtz con furia. «Nos usaste como cebo. Te mantuviste en la sombra esperando a que ese monstruo atacara». Kurtz no negó la acusación ni mostró ningún signo de culpa. «¿Era la única manera de matar a la bestia?», respondió encogiéndose de hombros con desdén. «2 hombres han muerto por tu culpa», replicó Athos. «Murieron en cuanto entraron al laberinto», respondió Kurtz con frialdad. «Y ustedes 2 también lo estarían si no les hubiera salvado el pellejo. En fin, ya está hecho. Es hora de conseguir su maldito trofeo». Con eso el veterano cazador sacó una sierra para metales de su mochila
y se dirigió con determinación hacia el monstruo muerto, dejando su propia antorcha para proporcionar luz antes de cortar profundamente el cuerno izquierdo del Minotauro. Al poco rato le quitó el cuerno de la cabeza a la bestia y se lo arrojó a Athos mientras decía: «Aquí tienes, señorita, para eso viniste». La mujer parecía abrumada por la culpa, mientras Kurtz usaba su tableta para fotografiar a su presa. «¿Y eso es todo?», gemí aún en estado de shock. «Después de todos estos siglos, el Minotauro finalmente ha muerto». «No exactamente», respondió Kurtz, alejándose del cuerpo inmóvil. «Sí, la bestia está muerta en este momento. Pero cuando el laberinto se reinicie, el Minotauro resucitará. El laberinto nunca muere, y la caza nunca termina». Su rostro estaba iluminado por la luz artificial y vi la cruel sonrisa en sus labios. «¿Y ahora qué?», fue mi siguiente pregunta. «Ahora nos ponemos en marcha», respondió Kurtz con firmeza. «Ya vamos retrasados y debemos llegar al punto de encuentro a tiempo. Dejen todo lo que no necesitemos y mantengan el ritmo». «¿Y qué pasa con ellos?», intervino Athos señalando los cadáveres destrozados de Aramis y Porthos. «Están muertos y no podemos traerlos con nosotros». Kurtz respondió desapasionadamente: «Quédate con ellos si quieres, señora, pero me voy». Athos y yo nos miramos a la luz de la antorcha. A ninguno de los dos nos hacía gracia dejar atrás a nuestros compañeros fallecidos. Sus cuerpos se pudrían en la oscuridad, o más probablemente estaban siendo devorados por las ratas. Pero Athos y yo seguíamos vivos, y no queríamos quedar atrapados en este laberinto infernal de oscuridad y muerte. Así que seguimos a nuestro maestro de caza, dejando atrás la sangrienta escena mientras avanzábamos a toda velocidad por los túneles. Nuestro camino apenas estaba iluminado por la luz de las antorchas, y siempre temíamos otro ataque de los monstruos que aún habitaban el laberinto. Pero era el propio laberinto el que representaba el mayor peligro. Con el Minotauro muerto, el oscuro laberinto estaba reorganizándose, el suelo se movía bajo nuestros pies, y las paredes del túnel se estrechaban lentamente. «¡Más rápido!», «Más rápido!», gritó Kurtz, con el miedo ya visible en su voz. «¡Nos estamos quedando sin tiempo!». Los tres corrimos como locos adentrándonos en el último túnel, mientras las paredes se cerraban sobre nosotros. Milagrosamente, vimos el portal frente a nosotros, un torbellino carmesí, antes siniestro, pero que ahora representaba nuestra única salvación. El techo empezó a derrumbarse sobre nuestras cabezas, y recorrimos los últimos metros en un salto desesperado, primero Kurtz, luego Athos, y por último yo. Mi cuerpo fue absorbido por el remolino, y se precipitó a través del oscuro vacío. Regresé al polvoriento suelo del almacén, a nuestro plano mortal. No era el mejor destino, pero era un paraíso comparado con el lugar del que acababa de llegar. Me incorporé y observé el entorno encontrando a Kurtz y Athos, ya allí de pie junto a mí. Y Lily había regresado caminando tranquilamente por el almacén con sus tacones, con una sonrisa pícara en sus labios, rojo rubí, al acercarse. «Supongo que la caza fue un éxito», preguntó. «Claro. Misión cumplida», respondió Kurtz con seguridad antes de arrojar el cuerno cercenado del Minotauro a las manos expectantes de la mujer demoníaca. «Magnífico», dijo Lily con alegría, mientras inspeccionaba cuidadosamente el marfil. «Este artefacto será de gran valor para nuestra organización». Me quedé sin palabras, simplemente parado a un lado observando cómo se desarrollaba el intercambio. Pero era evidente que Athos seguía muy agitada tras lo ocurrido en el laberinto, y imprudentemente dejó claro lo que sentía. «¡Están locos!», dijo dirigiendo su acusación a Lily y Kurtz. «2 hombres murieron en ese infierno. ¿Y a esto le llaman éxito?». Lily se encogió de hombros con desdén. «Las almas de tus compañeros están ahora con nuestro amo. Conocían los riesgos». Athos negó con la cabeza vigorosamente. «¡Están todos locos! Locos y malvados. Ya no quiero más con ustedes. ¿Me oyen?». Lily la oyó, y la respuesta fue aterradora. Lily se transformó ante nuestros ojos con el rostro retorcido en algo horrible e inhumano.
En un instante se lanzó hacia adelante, agarró a la indefensa Athos por el cuello y la levantó del suelo con una fuerza inimaginable. Athos, aterrorizada, fue asfixiada lentamente mientras Lily la amenazaba con una voz profunda y escalofriante. «Estarás acabada cuando yo diga que estás acabada. Has firmado un contrato y nuestro amo tendrá lo que le corresponde». Athos no podía respirar. Tenía los ojos desorbitados y la cara enrojecida mientras la asfixiaban. La pobre mujer estaba a punto de desmayarse, pero entonces Lee soltó a su víctima, lo que permitió que Athos cayera al suelo, donde tosió y farfulló, mientras recuperaba lentamente el aliento. Mientras tanto, Lily recuperó su forma humana y pronunció sus siguientes palabras con voz femenina. «Ahora nos entendemos». Athos se negó a mirar a la demonio a los ojos, pero asintió. «Bien», Lily respondió con satisfacción. «Ahora lárgate de aquí. Me pondré en contacto contigo para tu próxima misión». Athos huyó sin perder tiempo de la dominante Lily, escabulléndose por el almacén y saliendo a la luz del sol. A continuación, Kurtz, imperturbable, dio un paso al frente y habló con Lily. «He completado la tarea según lo acordado», dijo con confianza. «¿Confío en que recibirás mis honorarios?» «Por supuesto», respondió Lily con una sonrisa. «El dinero se transferirá a su cuenta enseguida. Disfrute de sus vacaciones, señor Kurtz». «Gracias», respondió el cazador con una media sonrisa. «Tengo la intención de hacerlo». Se dirigió a la salida llevándose consigo su escopeta. Pero antes de que Kurtz saliera del almacén se giró y habló conmigo. «No pensé que sobrevivirías a eso, George. Lo hiciste bien, chico. Quizás volvamos a trabajar juntos en el futuro». Dicho esto, me guiñó un ojo con picardía y salió. Me quedé solo con Lily. No se me ocurría nada que decir, así que la demonio rompió el silencio negando con la cabeza mientras hablaba. «Ay, George, ¿por qué tienes que complicarte tanto las cosas? Ya ves lo que les pasa a los que desobedecen. ¿Por qué no puedes ser más como Kurtz? Haz lo que te dicen sin quejarte y tendrás una gran recompensa. Piénsalo bien, George». Lo pensé bien. Estaba agotada física y mentalmente tras mis experiencias en el laberinto de Pesadilla, pero no descansé al llegar a casa. Me costó un dineral ducharme y cambiarme de ropa. Pero no podía quedarme sola en casa. Sentía que las paredes se me cerraban encima. Nunca había sido muy bebedor, pero esa noche sentí la necesidad de ir a un bar y ahogar mis penas. Tuve tiempo de sobra para pensar mientras tomaba whiskies en un reservado tranquilo, y en mi estado de ebriedad poco a poco empecé a cambiar de opinión. Mi mente, agotada y asustada, empezó a racionalizar todo lo que había presenciado. Quizás Lily y Kurtz tenían razón. Estaba atrapado en una situación terrible sin duda, pero quizá aún podría salir airoso, si seguía sus reglas. Y sí había gente herida y muerta, pero no eran ni de lejos inocentes. Tenía que cooperar por muy desagradables o francamente horrorosas que me parecieran estas expediciones, aunque solo fuera para mantener a mi familia a salvo. Era inmoral lucrarse con el sufrimiento humano, por supuesto, pero no estaba en posición de rechazar su dinero. Cuanto más bebía, más podía justificar mentalmente estas atrocidades. Y entonces recibí una visita inesperada en mi mesa de la esquina. Era Lily, tan hermosa y radiante como la primera vez que la vi caminando por el bar, con tacones, luciendo una falda corta y una blusa escotada que realzaba sus pechos. Su presencia era electrizante, y todas las cabezas del bar se giraron para mirarla. Pero Lily venía hacia mí con una sonrisa seductora en los labios y una pasión ardiente en sus ojos verdes. «Buenas noches, forastero», dijo con voz sensual. «¿Me invitas a una copa?» Sabía quién era. En el caso de Lily, la belleza era literalmente superficial. Lo sabía, pero en ese momento me dio igual. Me había conquistado. No pude resistirme a los encantos seductores de Lily, sí que di otro paso hacia el oscuro abismo.